Desafió reyes, enfrentó persecuciones y construyó iglesias donde nadie se atrevía a levantar una cruz. Pero lo que pocos saben es que San Ludgero llevaba un secreto que solo fue revelado tras su muerte, un misterio que cambió para siempre el destino de la fe cristiana en Frisia y Sajonia. No era solo un misionero, era un hombre que contra todas las probabilidades convirtió pueblos enteros sin nunca empuñar una espada, solo con la fuerza de su fe. Pero hubo un momento decisivo, un instante en que su misión parecía perdida y que si no hubiera sido por un acontecimiento inesperado, la historia del cristianismo en esa región habría sido completamente diferente. ¿Qué realmente sucedió esa noche? ¿Y cómo un simple siervo de Dios desafió lo imposible? Quédate conmigo hasta el final de este video y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque hoy descubrirás la verdad sobre el santo que levantó iglesias en medio de la destrucción y superó a los peores enemigos sin jamás abandonar su misión. En el corazón de la antigua Frisia, donde el viento cortante del mar del norte azota campos planos y cielos grises, nació un niño que cambiaría para siempre la historia de la fe en la región. Era el año 742, tiempos de grandes pruebas. La tierra aún portaba las cicatrices de las luchas entre cristianos y paganos. Un campo de batalla donde los misioneros se atrevían a levantar cruces en medio de espadas enemigas. En medio de este torbellino nació Ludgero, hijo de una noble familia frisona cristianizada. Una excepción en medio de un pueblo que aún se debatía entre los dioses antiguos y la cruz. Desde pequeño, Ludgero demostraba algo diferente. Había en él una inquietud, una mirada que se fijaba en el horizonte como si buscara algo más allá de lo que los ojos pudieran ver. Su casa, una residencia austera pero sólida, estaba impregnada con el olor de la madera que ardía en las chimeneas para alejar el frío húmedo de la costa. Allí, su madre le contaba historias de los grandes santos y mártires, relatos que parecían inflamar su corazón en llamas invisibles. Pero había una historia que, más que cualquier otra, lo marcaba profundamente. La de San Bonifacio, el apóstol de Germania, que fue asesinado no muy lejos de allí a manos de paganos furiosos. El niño escuchaba atentamente, sus ojos brillando a la luz temblorosa de las velas, y un pensamiento crecía dentro de él, aún indefinido, pero irresistible: dar su vida por Dios. El ambiente a su alrededor era hostil a la fe que Ludgero comenzaba a amar. Aldeas cercanas aún levantaban altares a deidades paganas, y el nombre de Cristo era pronunciado con desconfianza por muchos. Las carreteras eran peligrosas, recorridas por mercaderes, guerreros y a veces grupos que aún resistían a la evangelización. Incluso en su propia casa, el miedo era un visitante constante. Rumores de ataques sajones circulaban entre los campesinos, y cualquiera que profesara la fe cristiana sabía que podría ser blanco de represalias. Pero, en lugar de ser tomado por el miedo, Ludgero se sentía fascinado por el desafío. Si San Bonifacio había dado su vida por la verdad, ¿qué derecho tendría él de acomodarse? La primera vez que Ludgero entró en contacto con un verdadero siervo de Dios fue un momento inolvidable. Un sacerdote itinerante visitó su aldea, un hombre de mirada serena y voz firme que traía consigo el Evangelio y la misión de llevar a Cristo a aquellos que aún vivían en las tinieblas del paganismo. Ludgero observaba todo en silencio, encantado por la presencia del religioso, y por primera vez sintió que había encontrado su camino. Las palabras del Padre parecían penetrar su corazón como una hoja suave, y supo allí que nunca más podría volver atrás. Necesitaba aprender, necesitaba convertirse en un siervo de Dios. Fue entonces cuando su familia tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino.
Perdiendo el llamado que crecía dentro del hijo, sus padres lo enviaron a la escuela misionera de la Catedral de Utrecht, bajo la tutela de San Gregorio de Utrecht. La despedida estuvo marcada por lágrimas silenciosas. Su madre lo abrazó largamente, susurrando bendiciones en su oído, mientras su padre, un hombre rígido, asintió en aprobación, conteniendo la emoción. El viaje fue largo, y mientras la embarcación surcaba los ríos rumbo al corazón de los territorios cristianizados, Ludgero contemplaba el paisaje, preguntándose si algún día volvería a ver su tierra natal. Al llegar a Utrecht, un nuevo mundo se abrió ante él. La ciudad era vibrante, un centro de aprendizaje y fe, donde la cruz de Cristo se erguía triunfante sobre las sombras del paganismo. La catedral se imponía majestuosa, sus piedras antiguas guardando siglos de oración y sacrificio. Ludgero sintió un escalofrío al cruzar sus puertas, como si estuviera entrando en un territorio sagrado, un lugar donde Dios estaba más cerca de la tierra. Pero, al mismo tiempo, comprendió que estaba allí para aprender y ser moldeado. No bastaba con tener deseo, era preciso disciplina, conocimiento y una fe inquebrantable. Los años de estudio fueron arduos. El joven despertaba antes del sol, enfrentando el frío cortante de la mañana para arrodillarse en oración, mientras las campanas de la catedral resonaban por toda la ciudad. Luego, pasaba horas entre pergaminos y manuscritos, sumergiéndose en las escrituras y en la teología que sustentaba la fe cristiana. Los monjes que lo instruían eran severos, pero justos. Le enseñaron latín, historia sagrada, cánticos litúrgicos y sobre todo la humildad necesaria para convertirse en un verdadero siervo de Dios. Sin embargo, no fueron solo los estudios los que marcaron su juventud. Fue allí, entre los fríos corredores de piedra de la escuela misionera, donde Ludgero tuvo su primer atisbo de lo que significaba vivir para Cristo. Cierto día, un grupo de paganos convertidos llegó a la catedral buscando refugio. Habían sido perseguidos por sus propias familias, expulsados de sus hogares por elegir seguir el Evangelio. Sus ropas estaban en harapos y sus rostros llevaban las marcas del sufrimiento. Ludgero observó cómo los sacerdotes los acogían, ofreciéndoles comida, refugio y sobre todo consuelo espiritual. Aquella escena nunca salió de su mente. En ese instante comprendió que seguir a Cristo no era solo enseñar, sino cargar con las penas de los demás, ser un refugio para los afligidos. Los años en Utrecht pasaron como un suspiro, y Ludgero se transformó de un niño soñador en un joven decidido. La infancia quedaba atrás, y la misión que antes parecía un deseo lejano, ahora se volvía real. Pero sabía que aún necesitaba aprender más. Sabía que Dios lo estaba preparando para algo mayor. Fue entonces que llegó la gran noticia. Sería enviado a Inglaterra para estudiar en la renombrada escuela de York, bajo la tutela del gran Alcuino. El día de la partida llegó. Al mirar hacia atrás, hacia las torres de la catedral donde había crecido espiritualmente, Ludgero sintió una mezcla de gratitud y anticipación. No sabía exactamente qué le esperaba más allá del mar, pero una cosa era cierta: su vida ya no le pertenecía. Era de Dios, y Él lo llevaría donde fuera necesario. Con una última mirada a Utrecht, embarcó rumbo a un nuevo capítulo de su viaje, sin saber que, años más tarde, volvería como un misionero que enfrentaría las tinieblas de la incredulidad con la luz de Cristo. La travesía hacia Inglaterra fue larga y desafiante. El mar, agitado como si resistiera la misión que Ludgero llevaba en el corazón, rugía contra la embarcación que lo alejaba de Frisia. El viento helado cortaba su rostro y la densa niebla hacía que las aguas parecieran infinitas. Pero en su interior no había espacio para miedo o vacilación.
Su corazón estaba firme, anclado en la certeza de que ese nuevo camino no era fruto del azar. Había sido elegido para aprender, crecer y, en el momento adecuado, llevar la luz de Cristo a las tierras donde la oscuridad aún dominaba. Cuando finalmente avistó la costa inglesa, sintió una mezcla de alivio y anticipación. El puerto de Dover estaba movido, con marineros descargando mercancías y viajeros dirigiéndose a diferentes destinos. Pero su destino era otro, más elevado. Aún tenía un largo camino por recorrer hasta llegar a York, donde sería formado por uno de los más grandes maestros de su época, Alcuino. Mientras atravesaba los campos de Inglaterra, se maravillaba con la grandiosidad de las iglesias, los imponentes monasterios y el celo de los monjes que dedicaban sus vidas al conocimiento y la oración. Cada ciudad amurallada que pasaba parecía un testimonio del triunfo del cristianismo sobre tiempos bárbaros, pero también un recordatorio de que la lucha aún no había terminado. Al llegar a York, Ludgero fue recibido por los hermanos de la escuela monástica. El edificio de piedra se imponía sobre la ciudad, sus vitrales reflejando los últimos rayos del sol mientras las campanas resonaban por el patio. La biblioteca, considerada una de las más ricas de la cristiandad, guardaba manuscritos raros, repletos de sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Para él, aquel lugar parecía un paraíso terrenal donde podría profundizar en la fe y la ciencia sagrada. Pero pronto se dio cuenta de que la vida allí exigiría más que entusiasmo y curiosidad. Era necesaria disciplina. El aprendizaje era arduo y los monjes no toleraban la pereza o la desatención. Alcuino era un hombre de mente brillante y exigía lo máximo de sus alumnos. Enseñaba que la inteligencia debía estar al servicio de Dios y que el saber sin piedad era vacío. Las clases se extendían por horas y Ludgero se sumergió en los estudios con fervor. Aprendió no solo teología y exégesis de las Escrituras, sino también matemáticas, astronomía, gramática y retórica. Su maestro quería formar no solo un sacerdote, sino un misionero capaz de enfrentar los desafíos intelectuales y espirituales que encontraría en su camino. Cada pergamino que leía, cada debate que sostenía con sus compañeros, lo moldeaba como un hombre preparado para lo que estaba por venir. Pero la vida académica no era su único desafío. York era una ciudad bulliciosa y no pasó mucho tiempo antes de que Ludgero presenciara las tensiones que aún existían entre cristianos y aquellos que resistían a la fe. Durante una de sus caminatas matutinas, oyó gritos que venían de una plaza. Al acercarse, vio a un grupo de hombres rodeando a un viejo monje que predicaba el Evangelio. Los agresores, aún arraigados en tradiciones paganas, se burlaban de él, acusándolo de traición contra los dioses ancestrales. Ludgero sintió la sangre hervir. Su instinto era intervenir, proteger al siervo de Dios, pero sabía que cualquier reacción precipitada podría empeorar la situación. Se mantuvo al acecho, observando cómo reaccionaba el monje. Para su sorpresa, el hombre no respondía a las provocaciones. Su rostro se mantenía sereno y su voz, firme, continuaba proclamando la verdad. En lugar de responder con violencia, él respondía con mansedumbre y paciencia. Poco a poco, los agresores se cansaron y se dispersaron, murmurando insultos. Ludgero comprendió, en ese momento, que la fuerza de la fe no estaba en la imposición por la espada, sino en el testimonio inquebrantable de quien entrega su vida a Dios. Era este tipo de valentía que él quería cultivar. Los años pasaron y Ludgero se convirtió en uno de los discípulos más prometedores de Alcuino. Su mente era aguda, su fe inquebrantable y su deseo de evangelizar crecía cada día. Pero algo dentro de él le decía que su tiempo en York estaba llegando a su fin. Sentía una inquietud, como si Dios estuviera preparando algo mayor.
No pasó mucho tiempo para que este llamado se volviera claro. San Gregorio de Utrecht, su antiguo mentor, le envió un mensaje convocándolo de regreso a Frisia. El tiempo de aprendizaje había terminado. Ahora debía poner en práctica todo lo que había aprendido. La despedida fue agridulce. Sus maestros y hermanos sabían que se estaba marchando hacia un gran desafío, pero también reconocían que estaba listo. Alcuino, en particular, lo bendijo, diciendo que el conocimiento que había adquirido debía ser usado para salvar almas, y no para vanagloria propia. Ludgero partió de York con el corazón lleno de gratitud, pero también de expectativa. Regresaba no como el niño que había llegado incierto sobre su futuro, sino como un hombre preparado para enfrentar lo desconocido. El viaje de regreso estuvo lleno de reflexiones. Mientras el barco surcaba las aguas rumbo al continente, miraba al cielo estrellado y pensaba en los desafíos que enfrentaría. Frisia seguía siendo una tierra de batallas espirituales, donde los paganos resistían y los cristianos vivían bajo constante amenaza. Pero no temía. Dios lo había moldeado a través de los años de estudio, de las dificultades y de los ejemplos de fe que había presenciado. Ahora estaba listo para llevar la luz del Evangelio a las almas que aún caminaban en la oscuridad. Cuando desembarcó, sintió el olor familiar de la tierra que lo había visto nacer. Pero ahora no era más un hijo que volvía a casa. Era un misionero, un soldado de Cristo, preparado para luchar una batalla que no se libraba con armas, sino con la verdad. El regreso de Ludgero a Frisia no estuvo marcado por celebraciones o recepciones cálidas. En cambio, encontró un territorio en tensión, donde el cristianismo aún luchaba por echar raíces firmes entre un pueblo dividido. Los frisios, marcados por siglos de guerra y resistencia, eran orgullosos y desconfiaban de los extranjeros y de sus promesas de una nueva fe. Para muchos, Cristo aún era visto como el Dios de los francos, un símbolo de dominación cultural y política. Ludgero sabía que no enfrentaría solo corazones endurecidos, sino también el peso de las heridas de un pueblo que aún veía la fe cristiana como una amenaza a su identidad. Al llegar a Utrecht, se reencontró con San Gregorio, su antiguo mentor, quien lo recibió con la mirada atenta de quien ve a un discípulo regresar más maduro y preparado. No había tiempo que perder. Ludgero fue ordenado diácono y poco después recibió su primera gran misión: evangelizar a los frisios del norte, una región donde los paganos aún ofrecían sacrificios a sus antiguos dioses y donde las marcas del martirio de San Bonifacio aún estaban frescas. La misión era grandiosa, pero también peligrosa. Hombres habían muerto por atreverse a predicar la palabra de Dios allí. Pero si había una lección que había aprendido en York, era que la verdadera fe no se impone por la fuerza, sino por el ejemplo. El viaje hasta las aldeas frisias fue agotador. El terreno era hostil, repleto de pantanos traicioneros y bosques densos, donde los paganos realizaban sus ritos en secreto. Los vientos cortantes del invierno se infiltraban en sus finas vestimentas, y las noches eran largas y silenciosas, marcadas solo por el aullido distante de los lobos. Al llegar a las aldeas, Ludgero fue recibido con miradas de desconfianza. Los habitantes, acostumbrados a extranjeros que venían a prometer cambios y desaparecían ante el primer signo de peligro, lo miraban sin ocultar la frialdad. Pero él no retrocedió. En lugar de intentar convertir multitudes con discursos encendidos, Ludgero comenzó despacio. Visitaba a los enfermos, ayudaba en los campos, aprendía el idioma y las costumbres locales. Su comportamiento humilde contrastaba con los predicadores que habían pasado por allí antes. No exigía obediencia, no imponía su fe, sino que vivía lo que predicaba.
Así fue como conquistó a los primeros convertidos, no por la fuerza de sus argumentos, sino por la santidad de su vida. Pequeñas capillas comenzaron a surgir y la fe cristiana empezó a esparcirse como un fuego discreto, pero persistente. Sin embargo, el progreso de la misión no pasó desapercibido. Entre los paganos había quienes veían la conversión de sus hermanos como una afrenta. Y el peor de todos era el líder Sajón Widukind, un guerrero feroz que veía en el cristianismo una amenaza a su dominio sobre la región. Las noticias de la misión de Ludgero llegaron hasta él y su respuesta fue inmediata. En un ataque brutal, los sajones incendiaron las capillas recién construidas, mataron a convertidos y expulsaron a los misioneros. Para ellos, permitir que el cristianismo se esparciera era traicionar a los dioses ancestrales y abrir camino al dominio franco. Ludgero escapó por poco. Mientras los gritos de pavor resonaban por la aldea en llamas, fue arrancado del suelo por compañeros que lo forzaron a huir. El olor a madera quemada y el brillo rojo del fuego quedaron grabados en su memoria. Había fracasado. Todo por lo que había trabajado se reducía a cenizas. Pero en el fondo de su alma sabía: la fe no se hace de victorias fáciles. El mismo Cristo había cargado una cruz antes de la resurrección. Si esa era su cruz, la llevaría con dignidad. Sin alternativa, se refugió en Utrecht. San Gregorio, al verlo regresar, leyó en su rostro no solo el cansancio del viaje, sino el dolor de un pastor que ve su rebaño disperso entre los lobos. Ludgero quería volver. Quería reerguir lo que había sido destruido. Pero la situación era más grave de lo que parecía. Widukind no era un líder aislado. Su movimiento crecía y cualquier intento de predicación en Frisia era una sentencia de muerte. Fue entonces que San Gregorio tomó una decisión que cambiaría el destino de Ludgero. Ordenó que se marchara a Roma, no como un desertor, sino para fortalecerse espiritualmente. Roma era el corazón de la cristiandad, y allí podría aprender de los más grandes maestros de la fe y encontrar un nuevo camino para su misión. Al principio, Ludgero resistió. Dejar Frisia parecía una traición a aquellos que habían creído en él. Pero, en el fondo, comprendía que no era un abandono, sino un período de preparación. Dios lo llamaba a un exilio necesario. El viaje a Roma fue diferente a todos los que había hecho antes. Ya no era un estudiante ávido de conocimiento, ni un joven lleno de planes. Era un hombre marcado por la experiencia, cargando en los hombros el peso de una misión interrumpida. Cada ciudad por la que pasaba, cada monasterio donde se detenía a rezar, se convertía en un momento de reflexión. Llegaría el día en que regresaría a Frisia, y cuando ese día llegara, estaría listo para comenzar de nuevo. El camino a Roma era largo, pero no fue solo la distancia lo que hizo que el viaje de Ludgero estuviera marcado por pruebas. El exilio no era simplemente un cambio de lugar, sino una purificación del alma. Dejando atrás las cenizas de su misión destruida, atravesó reinos y vastos bosques, pasando por monasterios y aldeas donde los ecos de la cristiandad y del paganismo aún chocaban. Cada parada era una oportunidad para absorber nuevas enseñanzas, fortalecer su fe y, sobre todo, buscar un propósito mayor para su regreso a Frisia. Roma, cuando finalmente apareció ante sus ojos, no era solo un destino, sino el corazón palpitante de la fe cristiana. Las murallas de la ciudad, cargadas por el peso de la historia, guardaban las tumbas de los apóstoles y los vestigios de la sangre de los mártires que habían dado sus vidas por el Evangelio. Las calles estrechas, repletas de peregrinos venidos de todas partes del mundo conocido, murmuraban oraciones en diversas lenguas, mientras las campanas de las iglesias resonaban en los cielos, recordando a todos que allí reposaba el centro de la iglesia de Cristo. Al llegar,
Ludgero buscó refugio en uno de los monasterios benedictinos de la ciudad, donde fue recibido con hospitalidad por los monjes. La tranquilidad de aquel lugar contrastaba con los desafíos que había enfrentado en Frisia. Allí, el tiempo parecía desacelerar. El día estaba marcado por la oración, el trabajo y el estudio, permitiendo que el alma se purificara de la agitación del mundo exterior. Se sumergió en los escritos de los padres de la Iglesia, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento que encuentra un pozo profundo. Pero no era solo el conocimiento teológico lo que moldearía su espíritu. Roma le enseñaría una lección aún más profunda: el silencio. En los corredores de piedra del monasterio, lejos de las persecuciones y de las dificultades de la misión, Ludgero descubrió que el silencio no era ausencia de palabras, sino presencia de Dios. La quietud forzada de la vida monástica fue, al principio, un peso difícil de llevar. Acostumbrado al fervor de las predicaciones, a los viajes misioneros y a la lucha constante por la conversión de las almas, se encontró ante un vacío que ponía a prueba su paciencia y su entrega. Pero poco a poco entendió que ese periodo no era un tiempo perdido, sino un tiempo concedido. La verdadera fuerza de un misionero no provenía solo del conocimiento o del coraje, sino de la unión íntima con Dios en la oración y el recogimiento. Sin embargo, su tiempo en Roma no se limitaría al estudio y a la vida monástica. La ciudad santa era un punto de encuentro entre los más grandes líderes de la Iglesia, y Ludgero pronto fue notado por aquellos que veían en él a un discípulo prometedor. Su reputación como un hombre de fe, ya forjada en Utrecht y consolidada en York, llegó a oídos del propio Papa Adriano I. En una audiencia solemne, Ludgero tuvo la oportunidad de encontrar al sucesor de San Pedro. La mirada del Papa, profunda y sabia, se posó sobre él como quien ve no solo al hombre frente a él, sino la misión que le había sido confiada. El Papa escuchó atentamente la historia de su misión fallida en Frisia. Ludgero relató la destrucción de las iglesias, la furia de los sajones y el miedo que aún asolaba a los convertidos. Pero no pidió nada para sí. No buscaba títulos, reconocimiento o poder. Solo deseaba una oportunidad para volver y reconstruir lo que había sido perdido. El Papa, viendo su sinceridad y celo, no solo lo bendijo, sino que le concedió permiso para ser ordenado sacerdote. Aquella decisión no solo marcaba un nuevo capítulo en su vida, sino que también sellaba un compromiso irrevocable con su misión. Después de su ordenación, Ludgero no volvió inmediatamente a Frisia. Aún había algo que necesitaba hacerse. Una última preparación para fortalecer su espíritu antes de enfrentar nuevamente las tempestades de la evangelización. Partió hacia Montecassino, la cuna de la espiritualidad benedictina, donde buscaría aprender de los monjes que vivían según la regla de San Benito. El camino hasta allí no fue fácil. Atravesó regiones asoladas por conflictos, vio la miseria de muchos fieles y sintió, más que nunca, el peso de la misión que lo aguardaba. El monasterio de Montecassino, erguido en lo alto de una colina, parecía un refugio inalcanzable. Las murallas de piedra resistían los vientos del tiempo, protegiendo a una comunidad que vivía alejada del mundo, pero nunca desconectada de Dios. Allí, Ludgero experimentó la verdadera esencia de la vida monástica: el trabajo arduo, el canto gregoriano que llenaba las paredes de la capilla antes del amanecer, las noches de vigilia donde la única luz venía de las llamas titilantes de las velas. Cada momento era un ejercicio de entrega total. Fue en Montecassino donde Ludgero aprendió que un misionero no debía solo predicar, sino primero transformarse en aquello que anunciaba. No bastaba convertir a los demás.
Era preciso que su propia vida fuera un testimonio vivo del Evangelio. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en la elocuencia de las palabras, sino en la santidad de vida. Allí, moldeado por la disciplina benedictina, por el silencio y por la oración, Ludgero se preparó para lo que sabía que un día vendría: su regreso. Los años de exilio llegaron a su fin cuando la noticia que tanto esperaba finalmente llegó. Carlomagno, el gran emperador franco, había conquistado Sajonia, derrotando a Widukind y trayendo estabilidad a la región. La Frisia, ahora bajo dominio cristiano, estaba nuevamente abierta a la evangelización. La oportunidad que Ludgero tanto había esperado había llegado. Era hora de volver. Al dejar Montecassino, ya no era el joven misionero que había huido de la furia sajona. Era un hombre transformado, forjado en el fuego de las pruebas y en la calma de la contemplación. Sabía que las dificultades aún existirían, que los corazones endurecidos no se doblegarían fácilmente, pero ahora estaba listo. Regresaba a su tierra no como un fugitivo, sino como un pastor que retorna para reunir su rebaño disperso. Cuando cruzó nuevamente las fronteras de Frisia, sintió el viento frío soplar contra su rostro, pero esta vez no como un adversario, sino como un recordatorio del lugar donde su misión había comenzado. El tiempo de aprendizaje había terminado. El tiempo de la reconstrucción apenas comenzaba. El retorno de Ludgero a Frisia no fue marcado por una recepción festiva o aclamación pública. Por el contrario, encontró un territorio aún fragmentado, donde la fe cristiana se erguía lentamente entre los escombros de una historia marcada por la resistencia pagana y los conflictos de poder. La conquista de Sajonia por Carlomagno había traído relativa estabilidad, pero la verdadera conversión del pueblo frisio no podía ser impuesta por el filo de la espada. Ludgero sabía que la evangelización exigía más que dominación militar. Era necesario tocar los corazones uno a uno. Su primer destino fue Utrecht, donde encontró a los antiguos hermanos de fe que habían resistido los tiempos difíciles. Las marcas de los ataques sajones aún eran visibles, no solo en las ruinas de las iglesias destruidas, sino en las miradas cautelosas de los cristianos sobrevivientes. Muchos habían perdido todo y aún temían que en cualquier momento la violencia pudiera reanudarse. Ludgero no prometió paz inmediata o un camino fácil, pero reafirmó su compromiso de restaurar lo que había sido destruido. Sabía que no podía perder tiempo. Con el apoyo de Carlomagno, recibió autorización para retomar la evangelización de Frisia y Sajonia, ahora bajo dominio franco. Pero la imposición del cristianismo como religión oficial no significaba que los corazones estaban conquistados. La fe verdadera no se plantaba con decretos, sino con testimonio. Ludgero se negó a actuar como un gobernador o un administrador de la religión. Su camino sería otro, el del misionero que camina entre los más pobres, que construye iglesias con sus propias manos y que gana la confianza de un pueblo por la fuerza del ejemplo. La jornada comenzó por la reconstrucción de las iglesias y capillas que habían sido quemadas durante las revueltas. Reunió a los convertidos que aún se mantenían fieles, animándolos a reerguir sus comunidades, ladrillo por ladrillo. El trabajo era arduo, pero cada piedra recolocada era una prueba de que la fe no podía ser extinguida por el fuego o la espada. Y fue durante esas reconstrucciones que Ludgero se dio cuenta de algo fundamental. No bastaba solo restaurar los templos físicos. Era necesario restaurar la confianza del pueblo en Dios. Recorrió aldeas, entrando en las humildes casas de los frisios, conversando con los ancianos, escuchando sus historias y compartiendo el evangelio sin imposición. Muchos aún llevaban la herencia de los antiguos dioses y temían abandonar las tradiciones de sus antepasados. Ludgero no condenaba, no amenazaba,
En lugar de eso, mostraba que la fe cristiana no era un enemigo, sino una respuesta al deseo más profundo del corazón humano, la búsqueda de la verdad y la paz. Pero no todos veían su trabajo con buenos ojos. Aunque la resistencia armada de Widukind había sido vencida, los antiguos sacerdotes paganos aún ejercían influencia sobre parte de la población. Para ellos, Ludgero era una amenaza silenciosa, alguien que no venía con soldados, sino que conquistaba poco a poco el alma del pueblo. Surgieron rumores, amenazas veladas. Algunos convertidos fueron expulsados de sus familias. Sabía que cada alma conquistada para Cristo era una nueva batalla librada contra aquellos que aún se aferraban al pasado. El mayor desafío vino cuando Ludgero decidió avanzar hacia Sajonia. La conversión de ese pueblo, que por tanto tiempo había resistido al dominio franco, sería aún más difícil. Pero no dudó. Organizó una pequeña comitiva y partió hacia lo desconocido, cruzando ríos helados y densos bosques, donde el peligro podía acechar en cada esquina. En el camino encontró aldeas donde el cristianismo nunca había sido predicado. Los sajones lo miraban con desconfianza, pero su fama ya lo precedía. No era un hombre de la corte de Carlomagno, no venía a exigir tributos o lealtad política. Era un misionero, y eso despertaba la curiosidad. Los primeros contactos fueron tensos. Los líderes de las aldeas querían saber por qué debían abandonar a los dioses de sus ancestros para seguir a un hombre que había muerto en una cruz. Ludgero, con infinita paciencia, se sentaba con ellos alrededor de las hogueras y contaba historias sobre Cristo, sobre los milagros que había realizado y sobre la promesa de una vida que no terminaba en la muerte. No buscaba convencer por el miedo, sino por el amor, y poco a poco su mensaje comenzó a tocar corazones. Uno de los momentos más marcantes ocurrió en una pequeña aldea sajona, donde un grupo de guerreros se acercó a él en medio de la noche. Armados, rodearon la cabaña donde estaba hospedado, exigiendo que abandonara la región. El silencio fue pesado. Ludgero sabía que cualquier palabra errada podría sellar su muerte. Pero en lugar de reaccionar con pavor, simplemente se levantó, miró a los ojos de cada uno y preguntó: ¿por qué temen tanto a la luz? La respuesta fue el silencio. No esperaban que un hombre desarmado los enfrentara solo con palabras. Uno de los guerreros, desconcertado, bajó el arma y preguntó qué significaba la luz. Y fue allí, en medio de aquella noche tensa, que Ludgero predicó uno de los sermones más memorables de su vida. Habló sobre la oscuridad en que los hombres vivían sin Dios, sobre la verdadera libertad que Cristo traía, una libertad que no dependía de espadas o victorias en batallas, sino de la paz que nadie podría robar. Cuando terminó, los guerreros se miraron entre sí y se marcharon sin decir una palabra. Al día siguiente, algunos de ellos regresaron, no más armados, sino con preguntas. Querían saber más sobre ese Dios que Ludgero predicaba. Fue allí donde comenzó la conversión de muchos sajones, no por la fuerza, sino por la mansedumbre y el poder del testimonio. Los meses siguientes fueron de trabajo arduo. Bautizó a los primeros convertidos, organizó comunidades cristianas y consolidó su misión en la región. Pero sabía que el camino aún era largo. Cada alma conquistada era solo el comienzo de una nueva caminata de fe, y él estaba listo para continuar. La misión de Ludgero en Sajonia había sido un éxito, pero sabía que el trabajo estaba lejos de ser concluido. Convertir a un pueblo no significaba solo enseñar doctrinas y bautizar almas. Era necesario enraizar la fe, fortalecer las comunidades cristianas y garantizar que los recién convertidos no se desviaran al primer signo de dificultad.
El cristianismo no podía ser solo una nueva religión impuesta por los francos victoriosos. Necesitaba ser vivido, experimentado y amado por aquellos que lo abrazaban. Y para eso, Lutjero sabía que era necesario un refugio sagrado, un lugar donde la fe pudiera florecer lejos de las influencias paganas y de las guerras que aún asolaban la región. Fue entonces cuando surgió la idea de la fundación de un monasterio, no un simple conjunto de edificios de piedra y madera, sino un faro de fe, un refugio espiritual para aquellos que buscaban a Dios. Lutjero no quería solo predicar, quería dejar un legado que perdurara por generaciones. Así nació el sueño de la abadía de Werden, un monasterio que no solo acogería a monjes, sino que también serviría como un centro de evangelización y un refugio para aquellos que necesitaban protección. La elección del lugar no fue aleatoria. La región donde se erigiría la abadía se encontraba a orillas del río Ruhr, en un valle fértil rodeado de colinas cubiertas de densos bosques. Era un lugar alejado de las grandes ciudades, donde los monjes podrían vivir en recogimiento y oración, pero al mismo tiempo lo suficientemente cerca de las aldeas sajonas y frisias para continuar la misión evangelizadora. El paisaje era bello, pero el terreno aún era salvaje, habitado por tribus que en su mayoría aún resistían al cristianismo. Lutjero sabía que la construcción del monasterio no sería solo un proyecto arquitectónico, sino un desafío espiritual. Los primeros días fueron de puro trabajo. No había lujo, no había siervos para erguir los muros. Él y sus discípulos pusieron las propias manos en la tierra, cargando piedras, derribando árboles y levantando las primeras estructuras. Los inviernos eran rigurosos y muchas noches los monjes dormían al raso, enfrentando el frío cortante que hacía doler los huesos. Pero poco a poco el monasterio comenzaba a tomar forma. El primer edificio fue una capilla simple, construida con madera extraída del propio bosque. No era grandiosa como las catedrales de Roma o de York, pero era sagrada. Allí, entre las paredes recién levantadas, Lutjero celebró la primera misa, consagrando ese suelo al servicio de Dios. La abadía comenzó a atraer no solo a monjes y religiosos, sino también a personas comunes que buscaban refugio y esperanza. Viudas y huérfanos, víctimas de los años de guerra, encontraban refugio dentro de los nuevos muros. Los enfermos venían en busca de cuidados, y Lutjero, que además de sacerdote poseía conocimientos de medicina y hierbas curativas, atendía a los heridos con paciencia y dedicación. El monasterio se convertía, más que un lugar de oración, en un verdadero hospital espiritual y físico. Pero el éxito de la abadía también atrajo enemigos. Los antiguos sacerdotes paganos veían en el crecimiento del cristianismo una amenaza directa a su influencia. Rumores comenzaron a circular de que los dioses antiguos estaban enfurecidos, de que las cosechas fallarían y las enfermedades se propagarían como castigo por el abandono de los cultos ancestrales. Algunos comenzaron a temer, y la tensión aumentaba cada día. El peor momento llegó cuando un grupo de guerreros sajones, aún fieles a las creencias antiguas, decidieron destruir la abadía antes de que se fortaleciera. Armados con antorchas y espadas, descendieron por el bosque en la oscuridad de la noche, listos para incendiar el monasterio y expulsar a Lutjero y sus monjes. Pero, al llegar a las puertas, fueron sorprendidos. No encontraron resistencia armada. En lugar de eso, Lutjero los esperaba afuera desarmado, rodeado por sus hermanos en oración. Ningún monje empuñaba una hoja, ninguno alzó la voz en desafío. El silencio que reinó sobre ese encuentro fue más poderoso que cualquier grito de guerra. Los guerreros dudaron. Esperaban un enfrentamiento. Estaban listos para una batalla, pero encontraron solo hombres de Dios que no temían a la muerte.
Ludgero dio un paso adelante y con una voz serena preguntó: ¿creen que la fuerza de sus dioses depende de la destrucción de hombres pacíficos? Si sus dioses son verdaderos, ¿por qué temen tanto a la luz? Aquellas palabras fueron como una espada invisible, cortando los corazones endurecidos. Los guerreros, confundidos y desarmados por lo que veían, no atacaron. Uno de ellos, impresionado por el coraje de Ludgero, bajó la antorcha y preguntó qué significaba realmente seguir a ese Dios de los cristianos. El misionero no perdió la oportunidad. Explicó que la fe no era impuesta, sino ofrecida. Que la verdadera fuerza no estaba en las espadas, sino en la paz que habitaba en el corazón de aquellos que seguían a Cristo. Esa noche, los guerreros no solo perdonaron la abadía, sino que algunos de ellos regresaron días después, buscando aprender más sobre ese Dios que transformaba a hombres comunes en testigos inquebrantables. La abadía estaba salvada, no por la guerra, sino por el testimonio silencioso de una fe que no conocía el miedo. Los años siguientes fueron de consolidación. El monasterio creció, recibiendo nuevos monjes, expandiendo sus tierras y convirtiéndose en un centro de aprendizaje y espiritualidad. Ludgero no se limitó a gobernar la abadía. Continuó su misión, viajando entre las aldeas, predicando, enseñando y cuidando a los necesitados. Pero ahora sabía que, no importaba lo que sucediera, su obra permanecería. La abadía de Verden no era solo un refugio para los cristianos de la época, sino una señal de que la fe que él había plantado jamás sería apagada. El nombre de Ludgero resonaba por toda Frisia y Sajonia como el de un verdadero pastor, un hombre de Dios cuya presencia era sinónimo de paz y conversión. Él había vencido la resistencia de los paganos no por la fuerza, sino por la mansedumbre y por el testimonio de una fe inquebrantable. Su monasterio en Verden florecía. Sus iglesias se multiplicaban y el pueblo lo veía no solo como un misionero, sino como un padre espiritual, alguien que caminaba entre ellos, escuchando sus dolores y guiándolos en el camino de la salvación. Fue en este contexto que Carlomagno, el gran emperador cristiano, volvió su atención hacia Ludgero. El rey de los francos había conquistado Sajonia y establecido su autoridad sobre vastas tierras, pero sabía que la verdadera conversión del pueblo no podía hacerse solo con armas. Necesitaba hombres santos, líderes espirituales que consolidaran la fe cristiana entre los recién convertidos, y Ludgero era el nombre ideal para esta misión. Así, en una decisión que cambiaría el rumbo de la vida del misionero, Carlomagno determinó que debía ser ordenado obispo y asumir el mando de la nueva diócesis de Münster. La noticia no fue recibida con entusiasmo por Ludgero. Nunca había deseado honores, tampoco el peso del gobierno y la administración eclesiástica. Para él, la misión siempre había sido el contacto directo con los fieles, el servicio humilde, la evangelización de los corazones. Ser obispo significaba cargar responsabilidades que podrían alejarlo de lo que más amaba. Caminar entre los pobres, entrar en las casas de viudas y huérfanos, predicar alrededor de las hogueras. La nominación representaba una carga que no deseaba llevar. Durante días, Ludgero reflexionó sobre la decisión. Oraba en la soledad de la capilla del monasterio, buscando comprender si realmente era la voluntad de Dios. Su respuesta vino de la misma manera que siempre había guiado su vida, por la obediencia. Él no eligió su misión, sino que Dios la eligió por él. Y si ahora la iglesia le pedía que fuera obispo, él aceptaría. Pero con una condición: jamás se convertiría en un obispo encerrado en un palacio distante de su rebaño. Si iba a aceptar el cargo, sería un obispo del pueblo, un pastor que continuaría sirviendo como siempre lo había hecho. Su ordenación ocurrió en Colonia,
en una ceremonia solemne que reunió a clérigos de toda la región. Las campanas repicaron por la ciudad cuando Ludgero recibió la mitra y el báculo, signos de su nueva misión. Pero, a diferencia de muchos obispos de su época que gobernaban sus diócesis desde grandes catedrales, él eligió un camino diferente. En lugar de permanecer en Münster, su sede episcopal, comenzó a viajar constantemente por toda la región, visitando aldeas, reorganizando las comunidades cristianas y llevando la fe a los lugares más remotos. Las carreteras eran difíciles y peligrosas. Las tierras recién convertidas aún llevaban la tensión de los años de guerra, y muchos sajones veían a los obispos como meros representantes de la dominación franca. Ludgero, sin embargo, nunca fue un hombre de poder, y su simplicidad pronto conquistó incluso a los más escépticos. Dormía en las casas de los campesinos, comía con los pobres, se sentaba con los ancianos para escuchar sus historias. En lugar de exigir tributos o obediencia ciega, enseñaba con el ejemplo, mostrando que la fe cristiana no era una imposición política, sino una verdad que liberaba y transformaba vidas. Los desafíos eran inmensos. Muchos de los convertidos aún temían abandonar completamente sus antiguas creencias, mezclando ritos paganos con la fe cristiana. Ludgero enfrentó esta situación con paciencia. No condenaba de inmediato, pues sabía que el corazón humano lleva tiempo para desprenderse de lo que le es familiar. En lugar de eso, instruía con amor, enseñaba sobre la misericordia divina y ayudaba a cada persona a comprender la profundidad del Evangelio. No era un obispo de juicios, sino de conversión auténtica. Durante uno de sus viajes, llegó a una aldea donde la fe aún era frágil. Al entrar en la pequeña iglesia recién construida, encontró a un grupo de fieles reunidos en silencio, cabizbajos, como si temieran algo. Cuando preguntó qué sucedía, supo que un grupo de paganos, enfurecidos por la evangelización de la región, había amenazado con destruir la iglesia y matar a los convertidos. Ludgero no dudó. Salió inmediatamente de la iglesia y se dirigió a la plaza central de la aldea, donde encontró a los líderes de la oposición. El enfrentamiento fue tenso. Los hombres estaban armados, listos para expulsarlo de la región. Pero Ludgero no se intimidó. Con calma y firmeza, habló sobre la libertad de la fe, sobre la elección que cada uno debía hacer sin miedo o coerción. No los atacó, no los maldijo, solo atestiguó, una vez más, con su serenidad inquebrantable. El líder del grupo, desconcertado por la postura del obispo, bajó su arma y se fue sin decir una palabra. Poco a poco, aquellos que antes eran enemigos comenzaron a buscar a Ludgero uno a uno para entender mejor al Dios que él anunciaba. Así fue como Ludgero gobernó como obispo, no con autoridad impuesta, sino con un amor que conquistaba corazones. Su episcopado fue marcado por viajes incansables, catequesis constantes y una dedicación que parecía no conocer límites. No se preocupaba por su propia salud, muchas veces pasando noches en vela para aconsejar a alguien o viajando bajo el frío cortante para llevar los sacramentos a un moribundo. Pero los años comenzaron a pesar sobre él. Su cuerpo, antes fuerte y resistente, empezó a sentir los efectos de la edad y de las largas jornadas. Sus discípulos lo alertaban, pedían que redujera el ritmo, que descansara más, pero Ludgero no sabía vivir de otra forma. Había sido llamado para servir y serviría hasta el último día de su vida. Cada alma convertida, cada niño bautizado, cada pecador reconciliado era un nuevo aliento para continuar. La semilla que había plantado en su juventud se había transformado en un gran árbol. La fe en Frisia y Sajonia estaba finalmente enraizada y su trabajo consolidado. Pero Ludgero sabía que su jornada estaba llegando a su fin y la aceptaría como siempre había aceptado todo en su vida, con paz, con obediencia
y con la certeza de que había cumplido la misión para la cual había sido llamado. El invierno de 809 llegó implacable sobre Sajonia. Los campos que antes eran verdes ahora estaban cubiertos por una gruesa capa de nieve, y los vientos cortantes atravesaban los pueblos como cuchillas invisibles. En Münster, donde Ludgero servía como obispo, las antorchas iluminaban las calles de piedra mientras los fieles, abrigados y silenciosos, se dirigían a la iglesia para la oración matutina. Pero ese año algo estaba diferente. El hombre que durante tanto tiempo había sido el pilar de la fe en esa región se encontraba cada vez más frágil. El peso de los años y de los innumerables viajes misioneros cobraba su precio. Su cuerpo, antes resistente a las adversidades, ahora daba señales de un cansancio irreversible. Las largas caminatas que realizaba entre las aldeas se volvieron más difíciles. Las rodillas, debilitadas por el frío y la edad, ya no tenían la misma firmeza. Sus discípulos, preocupados, insistían en que descansara, que permaneciera en Münster, donde podría ser cuidado por los hermanos de la iglesia. Pero Ludgero no podía parar. Aún había almas por evangelizar, corazones por tocar, heridas espirituales por sanar. Había entregado toda su vida a la misión y no quería que sus últimos días fueran diferentes. Ese año, sintiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, tomó una decisión. Haría un último viaje misionero. No para conquistar nuevos territorios, sino para despedirse de su pueblo, para visitar a aquellos que había convertido, para mirar a los ojos de sus hermanos y asegurarles que la fe que habían recibido no debería apagarse con su partida. Sabía que estaba muriendo, pero no tenía miedo. La muerte no era un fin, era un regreso al verdadero hogar. El viaje fue difícil, el frío penetraba sus vestiduras y hacía que cada paso fuera un desafío. A pesar de estar debilitado, Ludgero se negaba a interrumpir el viaje. Visitó iglesias que él mismo había ayudado a construir, celebró misas en pequeñas capillas, confesó a fieles, bautizó a niños. Por donde pasaba, la gente se reunía a su alrededor, muchos de ellos llorando al darse cuenta de que esa sería la última vez que verían a su pastor. Pero Ludgero, con el rostro sereno, siempre repetía: «No lloren por mí, la fe que les enseñé les sostendrá». El punto final de esta jornada fue la aldea de Billerbeck, un pequeño asentamiento cristiano rodeado de bosques helados. Allí, el 25 de marzo de 809, Ludgero celebró su última misa. Sus movimientos eran lentos, pero su voz aún llevaba el fervor de un hombre que nunca dudó en servir. Al término de la celebración, sintió una debilidad repentina y necesitó ser sostenido por sus discípulos. Su cuerpo ya no soportaba más, pero su alma permanecía firme. A la mañana siguiente, al salir el sol, pidió que lo pusieran en una cama simple. Sus discípulos se reunieron a su alrededor, temiendo lo inevitable. Ludgero miró a cada uno de ellos con ternura y los bendijo, asegurándoles que la obra de Dios continuaría. Con un último suspiro, cerró los ojos y partió. No hubo dolor, no hubo desesperación. Solo una paz indescriptible envolvió aquella habitación simple, donde un santo entregaba su alma al Creador. La noticia de su muerte se esparció rápidamente. Hombres y mujeres de toda la región hicieron peregrinaciones hasta Billerbeck para rendir homenaje. Su cuerpo fue llevado a Verden, el monasterio que él mismo había fundado y sepultado allí, donde su misión había cobrado fuerza. El luto fue inmenso, pero junto a él vino la certeza de que la luz que Ludgero había encendido jamás se apagaría. En los años que siguieron, la devoción al obispo misionero creció. Milagros fueron atribuidos a su intercesión, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Los frutos de su obra permanecieron,
y la fe que él había sembrado continuó expandiéndose por siglos. No construyó un imperio, no conquistó tierras, no empuñó espadas, pero con humildad y fe inquebrantable conquistó corazones y aseguró que la luz de Cristo brillara donde antes había oscuridad. La misión estaba completa, y Lutgero, el incansable pastor, descansaba ahora en la eternidad junto a aquel a quien había servido sin jamás dudar.